Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa en el cual estudiantes de diferentes escuelas y carreras pondrán sobre la mesa los temas más importantes que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy estaremos hablando sobre la interculturalidad de la justicia. Para esto nos acompañarán Juan Mata, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Adrián Robles, estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica de México; Teresa Jax, estudiante de Derecho de la Ibero; Rafael Contreras, estudiante de Derecho del ITAM; María Gómez, estudiante de Filosofía de la Universidad Panamericana; y Luz Antunes, estudiante de Sociología. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV, en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. La Asamblea General Comunitaria de un pueblo zapoteca resolvió que una persona debía a la comunidad distintos gastos, por lo que resolvió reintegrar un terreno de dicha persona a favor de la comunidad. Por ello, dicha persona indígena denunció a 11 personas por el delito de daños por la destrucción de su casa y la privación de servicios básicos, por lo que se inició una carpeta de investigación y posteriormente el proceso penal. No obstante, los acusados pidieron la inexistencia del delito a la luz de la determinación anterior de la Asamblea Comunitaria por medio de un juicio de derecho indígena. La Sala de Justicia Indígena concedió la suspensión del proceso penal ordinario hasta que se resolviera el fondo del asunto de jurisdicción indígena. Inconforme, el denunciante promovió un amparo indirecto, el cual dejó sin efectos la suspensión ordenada. No obstante, los imputados interpusieron el recurso de revisión ante dicha determinación, el cual llegó al estudio de la Suprema Corte. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestros invitados. Aunque ya di un poquito del contexto de lo que trata esta sentencia, quisiera primero empezar con Juan. Bienvenido a tu primer programa del Derecho a Disentir, para que nos ayudes un poquito a saber un poco más de estos antecedentes, a profundizar un poco más de lo ya dicho. Bienvenido. Hola Jimena, te saludo con mucho gusto desde Oaxaca, saludo a los compañeros ponentes, en especial a tu auditorio que muy amablemente nos está escuchando. Pues mira, el tema va muy simple, voy a tratar de hacerlo un poco más práctico. Una persona de la comunidad, de una región de Oaxaca, denuncia a 11 personas de su misma comunidad por el delito de robo y destrucción, ¿no? Presenta la denuncia ante el MP adscrito a la Fiscalía del Distrito de Ixtlán y por las cosas mencionadas, ¿no? Entonces, las 11 personas pues deciden ellos promover un juicio indígena para que se validara el acta que se había hecho en la asamblea de su comunidad, ¿no? La sala de justicia indígena, que está conformada por 3 magistrados, determina suspender como medida cautelar el proceso penal. La parte actora dice, pues, no manches, me quieren suspender mi juicio, y presenta un amparo indirecto ante el juez de distrito, ¿no? Entonces, este juez de distrito resuelve anular el juicio de derecho indígena para que pudiera seguir el juicio ordinario, y en dicha resolución determina que el juicio penal debe seguir, únicamente que la sala indígena debe determinar hasta qué etapa va a seguir el proceso penal, y ya de ahí ya se empezaría a resolver por medio del sistema normativo indígena de la comunidad a las cuales se les pertenece. Entonces, la parte actora pues, se defiende y promueve un recurso de impugnación, ¿no? Y presenta el recurso de atracción, ¿no? Y ya la Suprema Corte de Justicia atrae el amparo, ¿no? Y empieza y decide resolver que efectivamente, ¿no?
la Sala de Justicia Indígena no tiene la facultad, según la ley orgánica del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, para suspender el proceso penal, ¿no? Esa sería como que la primera parte del juicio, perdón, de la resolución que dicta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero lo que Así sí es. también determina la Suprema Corte de Justicia es que, de nueva cuenta, la Sala de Justicia Indígena debe determinar hasta qué etapa va a continuar el proceso penal. ¿Por qué? Porque el proceso penal no puede suspenderse bajo la argumentativa de una medida cautelar. No cabe, no hay razón a derecho, ¿no? Entonces, esa es la resolución que hoy vamos a discutir. En efecto, muchísimas gracias por ubicarnos en el contexto de esta sentencia y de este programa. Pues bueno, de todo lo que has dicho, rescato todo, pero principalmente que nos encontramos en esta situación frente a dos jurisdicciones que parecían estarse contraponiendo en cierto momento. Por un lado, la jurisdicción indígena y por otro lado, la jurisdicción ordinaria. Yo creo que sería bueno más adelante, o si quieren de una vez, podemos profundizar un poquito más de qué va una y de qué va la otra. Pero pues bueno, antes que cualquier otra cosa, quisiera darle la bienvenida a Tere a este programa. Aquí ya también es invitada concurrente. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre esta sentencia? ¿Cuáles son tus primeras impresiones con base en lo que leíste y también en lo que ya nos dijo muy amablemente Juan? Muchísimas gracias, Jimé. Pues estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. La verdad es que el tema es muy interesante porque justamente es hasta qué punto esta jurisdicción especial indígena puede suspender o no una jurisdicción ordinaria. Como bien nos platicó Juan, básicamente tenemos dos procedimientos, ¿no? El procedimiento penal que esta persona que se llama César Manzano, en la cual demanda por daños y demanda por el delito de robo a estas 11 personas que se autoadscribían como indígenas. Este es un procedimiento. Y por otro lado, estas 11 personas promueven un juicio de derecho indígena ante la Sala de Justicia Indígena. Y esta sala lo que hace es decir, espérenme tantito, vamos a celebrar un convenio de daños. Este es un asunto interno entre comunidades indígenas. Vamos a celebrar un convenio y por mientras vamos a suspender todo este procedimiento penal, ¿no? Entonces, este proyecto la verdad es que es súper interesante porque lo que está diciendo es qué tanto un juicio, una jurisdicción especial indígena puede suspender una jurisdicción ordinaria, que sería, por ejemplo, un procedimiento civil, mercantil, en este caso penal, ¿no? Y bueno, esto es lo que trata de resolver la primera sala, ¿no? Y finalmente, la conclusión, que ya nos adelantó Juan, es que a juicio de la primera sala, la justicia indígena no tiene el alcance ni puede implicar la paralización de la justicia ordinaria, ¿no? ¿Qué argumentan los quejosos, los recurrentes? Bueno, regresándome tantito, en el primer amparo indirecto, lo que está diciendo César, la persona que demanda a las 11 personas que se autoascribían como indígenas, decía que se me suspenda por completo el procedimiento penal me vulnera mi derecho de acceso a la justicia, es decir, el artículo 17 de la Constitución. Y por tanto, se tenía que investigar, en primer lugar, si estas personas pertenecían a una comunidad indígena y, por otro lado, también no se puede disfrazar de que, bueno, ¿cómo lo puedo decir? No se puede decir que nada más por pertenecer a una comunidad indígena, estas personas estaban eximidas de responsabilidad o tienen que ir con otro tipo de autoridades que no es la penal, ¿no? Está diciendo este quejoso que es un delito del orden común y por tanto no se tiene que reparar por un medio de una justicia indígena, ¿no? ¿Cómo responde en el recurso de revisión? Bueno, primero, importante decir que se le concede a César Manzano, se le concede el amparo y por tanto el juez de distrito ordena que se modifique la suspensión y que se funde y motive por qué o qué parte del procedimiento penal es la que se va a suspender, ¿no? Que no puede ser todo el procedimiento penal. ¿Qué sucede? Pues los recurrentes, estas 11 personas indígenas, dicen, oigan, no, ¿cómo? Uno, yo soy indígena, por tanto, operaba la suplencia de la queja en mi favor, y aquí está operando para otra persona que ni siquiera sabemos si es indígena, uno.
2, el juez de distrito nunca revisó si yo era o no indígena y ese era su problema. Y 3, dice que no los asistieron intérpretes, ¿no? A todo esto, la primera sala primero dice, uno, el dictamen antropocéntrico era un tema de fondo. 2, la suplencia y la queja también operaba para una persona que es víctima de un delito, ¿no? Entonces está diciendo, son infundados estos conceptos de violación que estás haciendo valer en el amparo. Y por último, en el tema de los intérpretes, lo que dice la primera sala es que estas personas sí hablaban español y no necesitaban intérpretes. Una vez desglosados los conceptos y los agravios, ¿qué dice la primera sala? La primera sala, la verdad es que me parece un análisis muy bueno porque dice cuándo procede un juicio de derecho indígena y recuerda que siempre los acuerdos que se celebran en comunidades y pueblos indígenas tienen que ser efectivos, ¿no? Y de hecho recuerda que la Declaración de las Naciones Unidas en su artículo 4 dice que no se tiene que criminalizar a personas pertenecientes de comunidades indígenas. También recuerda lo que dice la relatora especial de pueblos y comunidades indígenas, que dice que básicamente se tienen que implementar todas las medidas que reconozcan las decisiones de las jurisdicciones especiales indígenas. Y en el análisis de la primera sala, es un análisis bastante garantista, aunque la solución no lo parezca, porque al final de cuentas reconoce que se tiene que dar, que sí se tiene que reconocer estos acuerdos conforme a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Ahora sí me pasé de parlanchina, entonces ojalá y puedan completar mis compañeros un poquito más. Muchísimas gracias, Tere. Creo que es un análisis muy, muy completo que haces de la sentencia. Y me gustaría ahorita detenerme en lo primero. Vaya. En primer lugar, justamente dicen como, oigan, ¿qué onda con la suplencia de la queja? Hay que recordar que la suplencia de la queja, pues es esta figura donde jueces, magistradas y demás pueden interceder por alguien que está en una posición de desventaja en un juicio. A manera de ejemplo, pues esto procede cuando hay niños, niñas y adolescentes involucradas en un juicio, cuando hay personas indígenas, o luego también en los juicios laborales, la suplencia de la queja es a favor de los trabajadores porque hay una relación asimétrica entre patrón y trabajador. Entonces, pues bueno, justo lo que hacen los tribunales aquí dicen, bueno, vamos a suplir la queja en favor de esta persona que está denunciando. Y luego las 11 personas que están siendo denunciadas dicen, oigan, ¿por qué a mí no me la supliste? Como bien dice Tere. Entonces lo que se dice jurisdiccionalmente es como, no es de que se le haya suplido la queja por ser o no indígena, ya bien lo mencionó Tere, es porque es víctima de un delito o, víctima de un delito que está denunciando. Entonces aquí lo que vienen a decir es que realmente no se puede suplir la queja en favor de terceros interesados, porque ya en este grado, siendo el recurso de revisión, ya no están actuando como tal, como imputados, sino como terceros interesados de recurso de revisión, porque son procesos distintos, aunque vinculados, pero distintos. Y por otro lado, creo que es una cuestión que también debemos de problematizar, esto de los traductores. O sea, dicen, bueno, no necesitan traductores estas personas porque se ve que entienden español perfectamente. Pero ya ahí tengo un poco mis dudas, la verdad, porque la forma en la que se entiende el español a la forma en la que se entienden las lenguas indígenas es totalmente distinta. Tienen distinto léxico, distinta forma de expresarse. Y pues bueno, quisiera saber, Rafa, ¿qué piensas sobre esto? Buenas tardes. Completamente de acuerdo con lo que tú dices, Jimé. O sea, primero, y me gustaría complementar estos dos puntos que mencionaste. El primero es un aspecto procesal, ¿no? El garantizar la justicia a través de los recursos del juicio de amparo. De hecho, es un precedente que se robusteció con una sentencia emitida por el Pleno en el caso Getz Manero recientemente, en el cual se robustece la idea y se elimina el viejo paradigma procesal que la equidad procesal, de acuerdo con la Constitución, es la simetría de posibilidad de concurrir en juicio. Es decir, el viejo paradigma formalista era de que si el imputado tenía la facultad de promover el juicio de amparo,
pues la víctima también podría promover el recurso de revisión. Y en el caso Gertz Manero se estableció bajo la ponencia del señor ministro Ortiz Mena, me parece que es brillante la resolución, es eliminar este aspecto formalista de que el acceso a la justicia es que ambos tengan el mismo número exacto de posibilidades en el juicio penal, incluso en el juicio constitucional, y dejar de lado esta visión supuestamente igualitaria, que no considera asimetrías sociales, asimetrías incluso en este caso culturales, y incluso que se han visto históricamente marginados ciertos grupos sociales. En el caso Gertz Manero y en este caso se le permitió al tercero interesado a través del recurso de revisión y también al quejoso adherente poder manifestar diversas cuestiones de constitucionalidad, pero lo vemos en el caso de Gertz Manero más claro, que incluso la víctima, incluso el imputado, tiene una situación de desventaja en el proceso penal y esto se repercute en el proceso constitucional. Entonces me parece que esta es jurisprudencia que abona al acceso a la justicia y me parece de primera. El segundo aspecto que consideró la primera sala que el intérprete solamente es para cuestiones lingüísticas, esto me parece que va en perjuicio del propio artículo 2 constitucional y las resoluciones, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Precisamente, como tú decías, Jimé, el uso de intérpretes no es solamente para el uso del español, sino es toda una cosmovisión que tienen las comunidades indígenas. El artículo 2 concibe un sistema o una sociedad multicultural, una sociedad con cosmovisiones distintas, que no se tiene que imponer la cosmovisión mexicana, mestiza, que incluso la propia imposición del español en el procedimiento penal y el procedimiento constitucional es contrario a la propia Constitución. La propia Constitución reconoce el derecho a las personas indígenas a ser asistidos con traductores, pero también por abogados, y esto es muy importante, por abogados que comprendan la cosmovisión indígena. ¿De qué serviría una persona indígena que lo apoye, por ejemplo, alguien de un asesor público que sea, por ejemplo, de la capital de Juárez, de la capital de Oaxaca, y que no conozca los usos y costumbres de la comunidad, en particular de la comunidad de donde viene esta persona indígena? Me parece que sería una imposición tratar de aglutinar todos los usos y costumbres de todas las comunidades indígenas, no solamente de Oaxaca, sino de todo el país. Y me parece que eso va en perjuicio del artículo 2 constitucional. De manera de ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha establecido que el derecho de ser juzgado con perspectiva indígena no solamente tiene que ver con cuestiones lingüísticas, sino la emisión de todo un procedimiento en español, pero también en los idiomas indígenas, y que la asistencia pública gratuita tenga que ver, conozca estos procedimientos especiales indígenas. Concuerdo totalmente contigo, pero hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Está muy interesante esto que se está diciendo, pero vamos a seguirlo abordando ahorita después del corte. No se vayan, ahorita regresamos. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre la interculturalidad de la justicia. Y bueno, creo que para eso es importante tener otras visiones además de lo jurídico. Y creo que Luz va a ser una persona ideal para que nos pueda ilustrar un poquito más sobre temas que van más allá de lo legal y de lo jurídico. Entonces, bienvenida, Luz. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, hubo dos cosas que anteriormente Tere dijo y que me parecieron importantes que ahorita yo pueda retomar. En este caso, son justamente las limitantes del Tribunal Indígena. Y bueno, pues evidentemente sabemos que la creación de estos tribunales tienen un porqué y principalmente surgen para evitar violentar estos derechos, usos y costumbres de estos grupos que por mucho tiempo, pues a lo mejor fueron excluidos o reducidos, ¿no? Para eso también a mí me parece importante irnos a lo mejor un poquito más atrás justamente de estos derechos. Y bueno, la verdad yo estuve investigando un poco más sobre el tema, independientemente del caso y esta demanda, eh, que bueno, o sea, los derechos humanos en un primer momento surgen, ¿no? Y
digamos que el mayor de los derechos humanos es que todos somos iguales, hombres y mujeres, pero muchas veces este tipo de, estas leyes, por ejemplo, estos derechos, caen en conflicto con algunas costumbres, perdón, de algunos grupos, ¿no? En este caso, algunos grupos indígenas. Entonces, justamente los mismos derechos humanos tuvieron que tomar en cuenta esta autonomía de estos sectores y, por ejemplo, en el caso de México, reconocer que pues es un territorio pluricultural y que justamente este principio modifica esta visión de que la sociedad es, pues es digamos, es un conglomerado de que, bueno, perdón, el cual no tiene distinciones de raza ni de este tipo de cosas, por lo cual, pues sí me parece importante que haya este tipo de, por ejemplo, en este caso, este tribunal, y para no dejar de lado estas visiones, estas costumbres por ejemplo, estos grupos, en este caso de estos grupos indígenas. Sin embargo, también me parece importante señalar que si bien tienen sus limitantes, ¿no? Un poco ya retomando este punto con el cual comencé, porque si bien están dentro de un estado-nación más grande, o sea, digamos, son un grupo independiente, pero no ajeno, ¿no? A México, por ejemplo. Entonces, siempre te tienen que regir al margen, ¿no? De lo establecido, es decir, no vamos a intervenir en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a sus normas que tengan dentro de sus comunidades, pero también ellos se tienen que apegar un poquito a cuestiones como que no infrinjan, ¿no? Contra los derechos humanos que todos podamos tener. Entonces, bueno, eso me parece importante señalar. Y segunda, justamente esto, ¿no? De que muchas veces también llegamos a los extremos, ¿no? Y al decir que, por ejemplo, por el hecho de ser indígenas, pues son buenos por naturaleza, ¿no? En este caso. Y creo que aquí, en este caso, los 11 que se quejaron en contra del primero que demanda, pues un poquito sí se tomaron de eso que a lo que yo me refiero, ¿no? De que pues el otro no se describió como una persona indígena y estos segundos sí, y de hecho fueron a este tribunal de Oaxaca, un Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y pues obviamente ellos sí se nombraron como indígenas, y muchas veces pasa esto, ¿no? Creo que es una participación muy valiosa esto que estás haciendo, Sí, porque de aquí puedo yo decir que la noción de derechos humanos, como se conoció durante muchos años, fue una noción muy eurocéntrica, vaya, o sea, pocas veces se tomaba en cuenta los derechos de otras personas que no fueran personas blancas o privilegiadas. exactamente. Podemos ver la primera ola de los derechos, ¿no? Digo, antes se catalogaba como las olas de los derechos, la primera de los civiles y políticos, la segunda de los derechos económicos, sociales, culturales, ahora se agrega lo de los ambientales, y ahí empiezan a verse un poquito más cuestiones de derechos y de jurisdicción indígena, ¿no? En esta segunda ola, bueno, ya quedó como súper en el pasado diferenciar estas generaciones de derechos, pero me parece muy importante porque justo es eso, o sea, siempre se ha visto a los derechos humanos desde una noción occidentalizada, eurocéntrica, y digo, aunque las comunidades indígenas también están en la parte occidental del planeta, son pues grupos étnicos a los cuales no se les había considerado en cuanto a la protección. Tan es así que estas cuestiones y tribunales de jurisdicción indígena son relativamente recientes, porque durante muchísimo tiempo fue como, ok, ustedes, personas indígenas, pues están en territorio mexicano, y en territorio mexicano corrigen estas reglas, ni se acoplan o se acoplan, no hay de otra. Entonces no los tomaban en cuenta, no toman en cuenta que ellos tenían su propia forma de solucionar problemas. Y justo ese era el problema, valga la redundancia, ¿no? Pero pues ahora vienen y reconocen que ellos tienen sus propias autoridades, sus propias reglas, incluso hasta sus propios derechos, ¿no? Y siempre con el límite de que no se violen derechos humanos. Lo vemos muchísimo con el matrimonio infantil, por ejemplo, que es cuestión de usos y costumbres, pero también es una cuestión prohibidísima. O la cuestión de tener mujeres en puestos de poder, en cargos públicos y políticos, donde aunque ganan elecciones, los usos y costumbres
las llevan a tal grado de que tienen que renunciar a sus cargos, ¿no? Entonces, pues vemos estas contradicciones y en efecto dices como, bueno, no aunque sean indígenas se va a significar que siempre son los buenos de la historia y demás, pero bueno, tampoco son los malos, simplemente son cuestiones de ver cómo se rigen ellos. Pero, a ver, y estoy hablando yo de más y me gustaría escuchar a Adrián, que también es tu primer programa por acá, bienvenido. ¿Qué opinas de todo esto que hemos estado diciendo? Muchas gracias, Jimena, y a todos por el espacio más que nada. La verdad es que sí, me parece muy interesante de que las personas indígenas, por derivado de esta cuestión de vulnerabilidad que han sufrido durante todos estos años, se les debe dar un tratamiento especial a través de este derecho de justicia indígena, pero ese, como menciona la Corte, esa justicia no es absoluta y no todos los conflictos que surjan en cuestión indígena o en sus comunidades deben ser abordados por la justicia indígena. Se deben de estar eh, atendidos también por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Eh, Se le reconoce por el Estado mexicano y por el Estado de Oaxaca esta forma de gobernarse a las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca y se les reconoce una autonomía para sus sistemas internos. Pero como bien se menciona, estos sistemas deben estar pegados a los derechos humanos y en la sentencia dice que se reconoce sus sistemas normativos internos, pero este no es un derecho absoluto ni implica que las comunidades indígenas sean competentes para juzgar cualquier conflicto humano que surja al interior de su comunidad. La justicia indígena no tiene alcance ni implica la paralización de la justicia ordinaria. Entonces, si se permite que se paralice la justicia ordinaria a través de la justicia indígena, ¿qué garantías de acceso a la justicia van a tener estas personas cuando se suscite un conflicto en estas determinadas comunidades? Y a mí me parece bien como lo resuelve la Corte, que limita la justicia indígena, pero reconoce su importancia y su validez que tiene en nuestro país. En efecto, justamente lo que hace aquí la Corte es juzgar desde una perspectiva intercultural, me parece que dice multicultural, no, intercultural. Que vaya, o sea, como bien mencionaba, no solamente es tomar en cuenta que existe una forma de solucionar problemas, sino que existen varias. Y pues tampoco por tratarse de personas indígenas, todas las comunidades indígenas van a tener la misma forma de solucionar los problemas. Cada comunidad va a tener su propia particularidad. Pero quisiera conocer la opinión de María, que también nos acompaña aquí en este programa, sobre estas cuestiones. Creo que de alguna forma, aunque vaya, es una sentencia y se habla mucho de cuestiones técnicas jurídicas por acá, y procesales, y que del juicio, que el Estado, que las leyes y demás, pues todo eso tiene su connotación filosófica por detrás y me gustaría saber tu opinión. Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Hola a todos. Quisiera empezar por decir que este es un tema bien complicado de hablar para mí, porque de entrada ni me dedico a las leyes, ni soy indígena de ninguna manera. Entonces, toda opinión que yo dé y todo pensamiento que yo tenga será externo y ajeno al problema que estamos tratando. No en un sentido que no me interesa, sino en un sentido que tengo mucha distancia del tema. Y esto, o sea, para bien y para mal. Creo que para bien, lo que noto es que es un tema bien complicado porque requiere muchas, como que puede ser visto desde muchas aristas y desde muchas perspectivas. Y a mí lo que me llama mucho la atención es como esta concepción que tenemos, como esto que decías de la aproximación a las leyes y a los derechos que tenemos desde un punto de vista eurocéntrico y colonial. Creo que es lo primero que tenemos que abordar para hablar de este tema, porque justo es muy fuerte que pensemos que las comunidades indígenas están en territorio mexicano y por eso deben acatar las leyes mexicanas, cuando, según yo, en realidad, nosotros somos mexicanos en territorios indígenas. Es decir, la, históricamente, estas tierras les pertenecían a estas comunidades y fueron invadidas y fueron colonizadas y fueron apropiadas. Ya existían mundos antes de que existiera el mundo mexicano y ya existían leyes y justo usos y costumbres y culturas.
Y tenemos que tener en cuenta muy, muy, muy presente que las leyes que de la Constitución y del gobierno y del Estado son las leyes que vienen del Estado invasor y colonizador. Es decir, claro con matices y claro con ajustes y claro que hemos avanzado y justo tenemos el Tribunal de Justicia Indígena y tenemos estos conflictos y los estamos resolviendo y tratando. O sea, sí, no es que ya todo sea colonial y horrible y ahí se quedó, pero también sí, o sea, la verdad es que también sí, estamos apenas empezando a salir de estas maneras de pensar y de concebir la realidad y de concebir nuestro Estado y nuestras leyes y nuestras comunidades. Entonces, no sé, creo que es un tema justo muy fresco para hablar y muy necesario porque destapa una como lata de gusanos gigante de todo lo que pensamos y de todo lo que vemos y de cómo interactuamos todos en comunidad y en un país justo tan pluricultural como México. Es decir, operamos en realidades muy distintas cada comunidad dentro de este país o de este territorio. Y la verdad no podría decir ahorita a estas alturas si estoy de acuerdo o no con el fallo de la Corte. O sea, confío y apoyo y creo que vamos por buen camino, pero no me siento con la autoridad o como con la estabilidad para decir ahorita qué sí está bien y qué está mal y qué deberíamos hacer, porque para mí se siente como un tema muy fresco y muy nuevo y muy, muy delicado también. O sea, estamos tratando con justo todos los problemas de la humanidad en un sentido. ¿Qué es libertad? ¿Qué es derecho? ¿Qué es justicia? Si tengo un problema, un conflicto con otra persona, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo, involucro a más personas? ¿Involucro al Estado? ¿Involucro a autoridades? ¿O lo resuelvo a qué nivel? Como que justo, no sé, entran muchas, muchas, muchas cosas. Creo que es un tema que da infinitamente para miles de millones de discusiones. Y, y creo que esa sería mi aportación filosófica. O sea, el justo tomar esa distancia y ver como, wow, es algo enorme que en muchos sentidos está viniendo encima, porque también estamos hablando de cómo juzgamos qué leyes son mejores y qué derechos son mejores, porque, ok, hablamos mucho de derechos humanos y como que garantías individuales y así, pero, por ejemplo, los derechos de la ecología, del medio ambiente, que para nosotros en este paradigma colonial y occidental son muy nuevos y son em, nuevos, pues raros. Para las comunidades indígenas, la mayoría de ellas, es un tema esencial de cultura y de convivencia diaria, el trato con el medio ambiente y la reciprocidad y el respeto al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo juzgamos qué derecho es mejor o qué leyes son mejores o qué autoridades son mejores? Justo creo que nos debemos aproximar a este tema desde un lugar muy horizontal, como el Estado mexicano tiene cosas resueltas que las comunidades indígenas no tendrán por sus alcances, por sus dimensiones, por su historicidad, por su tradición. Pero asimismo también las comunidades indígenas tendrán muchas tradiciones y muchas leyes y muchas reglas del juego, por así decirlo, de las que podamos aprender mucho, porque son justo las comunidades nativas de este territorio y cada territorio funciona distinto y cada territorio tiene particularidades eh, físicas que se filtran a la cultura y se filtran a nuestra concepción de la vida y se filtran a nuestro actuar. Entonces, no podemos, o sea, creo que justo una división así tajante entre justicia indígena y justicia estatal no sirve, o sea, no alcanza, no se va a poder eh, mejorar o evolucionar la sociedad o avanzar si nos acercamos a ello desde esta confrontación. O sea, creo que debe ser una unión muy detenida y muy desde el diálogo y muy desde la distancia y el acercamiento como si fuera a tejer algo. O sea,
y que nos involucrará a todos, a todas las personas que existamos en este territorio y que vivamos de este territorio y vivamos en este territorio. No podemos, eh, no podemos coexistir si solo nos enfrentamos y si solo nos vemos separadamente. O sea, tenemos que vernos como un conjunto con muchas diferencias, como un grupo, como un grupo de amigos. Claro, Muy, yo muy, concuerdo totalmente contigo y es más o menos lo que se intentó hacer en esta sentencia y no solamente en la sentencia, sino en cómo se fueron dando todos los hechos. ujú, Porque por un lado, una persona estaba invocando un proceso jurisdiccional estatal, pues un proceso penal. Y por otro lado, estas otras personas estaban invocando la jurisdicción indígena. Entonces, lo que hacen ahí es como decir, oigan, pues, ¿qué hacemos? Aquí están dos vías que están tratando más o menos de los mismos hechos y por eso la jurisdicción indígena dice, proceso penal, espérate tantito en lo que yo resuelvo, para que no haya contradicción entre lo que resuelva una y la otra. Pero aquí lo que dicen es como, oigan, aguantan, no puedes suspenderlo por completo, puedes suspenderlo hasta cierto grado, pero tú dinos y depende mucho de cómo se están relacionando estos dos procesos. Y entonces, esta sentencia es muy valiosa porque no dice, vamos a preferir siempre las cuestiones jurisdiccionales que están en el Código Penal de Oaxaca y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino dicen, oigan, está padre, pero a ver, vamos a establecer aquí cómo van a estar las cosas, qué te toca a ti, qué te toca a ti a otra persona o de otra jurisdicción y cómo nos juntamos en esto, ¿no? Y creo que es muy valioso todo esto que dices, María, justo por eso, porque aquí lo vemos un poquito ya más plasmado en el papel y en las jurisdicciones, pero nos hemos terminado el tiempo de este segundo bloque. Está muy interesante, la verdad. Pero bueno, no se vayan, nos vamos a un pequeño corte. Vamos a estar de regreso en breves minutos. Regresamos a El derecho a disentir, donde estamos hablando de una sentencia muy interesante sobre jurisdicción indígena y pues la interculturalidad de la justicia. A ver, Tere, voy a regresar contigo solo porque veía que asentías mucho a las participaciones de tanto Luz como María y sé que también te gustan mucho las cuestiones medio filosóficas. Pues a ver, cuéntanos cuál es tu opinión también, pues siendo abogada. Claro, muchas gracias, Jimé. Pues justo, la verdad es que leí esta sentencia y mucho tiempo estuve pensando cómo lo podría resolver, porque la verdad es un problema filosófico. Por un lado, tienen toda la razón María y Luz, no se puede privilegiar una visión euro, eurocentrista de los derechos para nada, ¿no? Y no se puede decir, esta jurisdicción es mejor que esta jurisdicción. Pero aquí lo muy interesante de este caso es que es mucho más profundo. Lo que está diciendo la primera sala no es tu jurisdicción ordinaria vas por encima de la jurisdicción especial indígena. No. Lo que dice es, sí se van a respetar estos acuerdos de comunidades indígenas, sí se tienen que a la fuerza respetar, pero aquí en este caso estamos hablando de una suspensión de un procedimiento por completo. ¿Eso se puede? Y eso es lo que está diciendo la primera sala. No, eso no se puede. ¿Por qué? Y aquí es donde quiero desmenuzar, porque es un poco el tema que me estaba molestando cuando leía la sentencia. Lo que está diciendo la primera sala es que tú, cuando vas a suspender o otorgar cualquier tipo de suspensión, sea en jurisdicción ordinaria o jurisdicción especial indígena, tienes que ponderar ciertos elementos, como por ejemplo el peligro en la demora, la apariencia del buen derecho o que se vulnere el interés de la sociedad, ¿no? Y aquí este es el tema que a mí me parece muy interesante, porque si tú le estás diciendo a una autoridad indígena que también tiene que tomar en cuenta si se va a perjudicar o no el interés social, entonces si cambiamos los supuestos del caso, no sé, imaginemos que tenemos a un caso de una violación de una niña, ¿no? Un procedimiento penal y la justicia indígena tiene otras costumbres, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se puede suspender por completo este procedimiento penal? Y aquí lo que dice la Suprema Corte es, no, se tiene que ver al caso por caso y ver si se va a otorgar la suspensión o de qué parte del procedimiento se suspende o no. Entonces, aquí un poquito lo que me hizo pensar bastante es los límites de esta jurisdicción especial indígena, porque sí, siempre se tienen que tomar en cuenta estos acuerdos, sí, siempre y cuando se respete los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales, ¿no?
Entonces, me pareció una salida muy hábil de la primera sala, porque al final de cuentas lo único que dice es, tú sí puedes suspender el procedimiento alguna etapa, pero fúndalo y motívalo, dime por qué, ¿no? Y sí le está dando este poder a la Jurisdicción Especial Indígena y sí está reconociendo que se tienen que reconocer estos acuerdos. Pero sí entiendo como por qué muchos sentimos como porque le están dando mayor peso a un tipo de justicia sobre otro, ¿no? Venga, Jimmy, perdón. Claro, claro, no, sí, completamente concuerdo con lo que estás diciendo. Y justamente tenía el mismo problema al leer la sentencia. Pero, a ver, creo que Luz, estabas levantando tu mano, no te vi bien. Ah, Sí, perfecto, pues adelante. gracias. Sí, justamente esto, a lo mejor no quedó muy claro al inicio, o bueno, en mi primera participación, pero justamente esto, ¿no? No se trata de deslegitimar un tipo de ley u otra, ¿no? Simplemente, o cuál es mejor o cuál es peor, simplemente pues lejos de desprestigiar por ejemplo, la ley indígena, se trata más bien de que ambas se fusionen, ¿no? Y es justamente también parte de los ideas finales que está en la sentencia, perdón, que se trata de justamente crear herramientas o a lo mejor mejorar incluso las herramientas para poder lidiar justamente con este tipo de casos, ¿no? También un poquito regresándonos al artículo 2, en él se menciona que pues este tipo de grupos pueden aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, siempre y cuando pues estén sujetos a los principios de la Constitución de México, ¿no? Y justamente esto es a lo que a lo mejor se ha tornado todo este debate o toda esta plática, ¿no? Justamente que sí tienen libertad, sí tienen su propia jurisprudencia, sus propios poderes, ¿no? Y que son legítimos y válidos y demás, pero pues siempre y cuando, o sea, siempre van a estar ligados a la constitución, digamos, ordinaria, ¿no? Y pues sí, justamente también ha servido, ¿no? Esta visión o esta perspectiva multicultural y justamente también hay que considerar, ¿no? Que bien o mal se han implementado estas normas, pero que se lleven a cabo, ¿no? No nada más que se plasmen y que se hable de ello. O a lo mejor sí, quizá se requiere de mayor información, ¿no? Porque pues un poco también retomando las ideas de la compañera María, a veces hay un poco de desconocimiento, ¿no? Y como le mencionaba, ¿no? Ya en la misma sentencia, perdón, se habla sobre esto, ¿no? Que hay que mejorar las herramientas para ver cómo se resuelven este tipo de conflictos. Y bueno, esa es mi participación. Totalmente concuerdo contigo. Y bueno, creo que todo esto nos podría llevar a la siguiente pregunta. Bueno, es una pregunta opinión que va a ir para Juan. A ver, justamente lo que dicen es como, a ver, las comunidades pueblos indígenas pueden tener su propia jurisdicción, ¿no? Es una jurisdicción especial indígena. Y justamente lo que dice la sentencia que a mí me llamó mucho la atención es que a veces dentro de los usos y costumbres o las normas indígenas se trata de normas que no están codificadas, que no están escritas. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que podría conllevar un poquito de arbitrariedad en las decisiones? No sé, ¿qué opinas? Claro, generalmente las costumbres, ¿no? Que a veces se convierten en ley en algunos municipios, se crean o se lleva a cabo mediante una asamblea comunitaria, ¿no? Voy a poner el caso de Oaxaca, que es donde yo soy. En Oaxaca hay más de 400 municipios que se rigen por un sistema de usos normativos indígenas, ¿no? Entonces, para resolver casos controversiales o, por ejemplo, para ellos designan sus autoridades, llevan a cabo asambleas comunitarias, donde todo el pueblo se reúne, donde la autoridad municipal expone el caso, ¿no? En donde inclusive a las partes, cuando hay alguna controversia, digamos, de ese tipo exponen, ¿no? Y el pueblo a veces decide qué decisión tomar, ¿no? Claro, a veces sí podía prestarse a arbitrariedades. Por ejemplo, yo tengo un maestro en la Facultad de Derecho que a veces me decía, ¿no? Que sus costumbres a veces se convertían en abusos y costumbres, ¿no? Claro, ¿no? De acuerdo a su interpretación de él, ¿no?
Pero yo creo que también para eso está el derecho ordinario que, por ejemplo, creó la Sala de Justicia Indígena, la cual, dentro de sus facultades, está precisamente revisar y validar los acuerdos que se lleven en las asambleas comunitarias para precisamente evitar arbitrariedades y sobre todo también revisar que en las comunidades indígenas se estén respetando los derechos humanos. Porque yo creo que esa es una condicionante fundamental y sobre la cual está sustentado la validación del derecho indígena. Que se respeten los derechos humanos de las personas. Esa es, yo creo que la principal base y esa es la chamba de la Sala de Justicia Indígena, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente para evitar todo tipo de arbitrariedades hay que trabajar con las comunidades indígenas y digo, ¿no? Desgraciadamente el derecho a veces pareciera que está hecho para que las personas comunes no lo entendieran, ¿no? Tiene un lenguaje muy a veces sofisticado, muy específico, en el cual pues si no vas a una escuela de derecho posiblemente no lo comprendes, ¿no? O a veces en las comunidades que históricamente han sido olvidadas, ¿no? No hay acceso a comunicación, ¿no? Inclusive, digo, si no hay acceso a comunicación, ¿cómo van a poder ellos saber acerca de resoluciones, acerca de juicios que se llevan a cabo, acerca de derechos humanos? Pues no hay cómo, ¿no? Entonces, a veces hay costumbres, ¿no? Que vienen desde antes, que vienen desde sus antepasados, en las cuales, pues, por ejemplo, pues, sí, a lo mejor podría cometerse alguna arbitrariedad. Entonces, es ahí donde yo digo que se debe de fortalecer el derecho indígena. Se debe de fortalecer mucho, se debe de poner mucho cuidado, ¿no? Porque al fin y al cabo el derecho indígena también es una parte muy valiosa porque nos enseña la parte histórica de nuestro país. Por ejemplo, acá se realizan los tequios, ¿no? Cosas que tal vez en otros lugares pues, no se realiza. El tequio, o a veces cuando una persona no asiste a una asamblea comunitaria, el castigo o la punibilidad que le ponen es que realice tequio en las calles, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en las cuales los terrenos no se venden, no se venden los terrenos. ¿Y cómo tú le haces para conseguir uno? Ah, pues lo tienes que trabajar, tienes que sembrar, tienes que cultivar para que tú puedas poseer, para que tú puedas tener la posesión de dicho predio, ¿no? Entonces, yo creo que ya para concluir, yo diría que el derecho, el sistema indígena se debe de seguir fortaleciendo, ¿no? Pero sí creo que también debe de haber una, que ya está, que la Sala de Derecho Indígena, ¿no? Debe de realmente analizar cuidadosamente cada resolución, cada resolución que emiten las comunidades indígenas a través de sus asambleas para evitar arbitrariedades. En eso se hago mucho. Sí, concuerdo totalmente porque justo creo que es una de las principales funciones de la sala indígena, que pueda revisar como todas estas decisiones, que no sean cuestiones arbitrarias ni que estén violando derechos humanos. Y pues bueno, también quisiera preguntar sobre esta misma línea la opinión de Rafael, pero también haciendo una pequeña acotación. Al principio podemos ver que este asunto deriva de un tema de propiedades, ¿no? Era la propiedad de esta persona. Finalmente, no sé si esas 11 personas eran parte de la asamblea, no estoy segura, pero bueno, irrumpen porque justamente la asamblea determinó que esa tierra podía reintegrarse a la comunidad y no ser de una persona en específico. Y aquí el tema es que es muy distinta la visión de las propiedades de la tierra si hablamos de una persona como yo, que vivo en la Ciudad de México, a una persona indígena, porque muchas veces, como bien mencionaba Juan, el tema pues no es de que compres una propiedad, sino que la trabajes. Y por otro lado, también conforme a varios criterios de la Corte Interamericana, es que las tierras en muchas ocasiones para las personas y comunidades indígenas se tratan de cuestiones sagradas y cuestiones que simplemente no pueden estarse cambiando de dueño, quitando, removiendo, haciendo, deshaciendo. Pero bueno, creo que todas esas son cuestiones que se deben de analizar también en el caso. Pero bueno, la misma pregunta anterior va para ti, Rafa, sobre si piensas que podría caerse en cuestión de arbitrariedad, tomando en cuenta que el derecho indígena no muchas veces está escrito, codificado. La verdad no tengo una respuesta muy clara. Lo que sí te podría decir es que me pareció bastante escueta
un argumento en la sentencia que no se le reconocía como tercero interesado a los comuneros porque no estaba en propiedad agraria. Entonces, o sea, la ausencia de la ley agraria no les daba interés jurídico para interponer, para apersonarse en el juicio de amparo. Y eso me parece que, muy a diferencia de que esto genere incertidumbre jurídica, me parece que va en perjuicio de la autonomía de las comunidades indígenas. O sea, de que la propia Corte esté diciendo, ok, ustedes tienen sus propios usos y costumbres para incluso dividir la tierra, trabajarla, sus regímenes de propiedad, de propiedad, etcétera. Pero como no se adecúan a lo que establece la ley agraria, no pueden intervenir en un juicio de amparo. Eso me parece que sí es sumamente, va en perjuicio de su reconocimiento de derechos y de autonomía. No me parece que vaya en perjuicio de la seguridad jurídica, porque al final de cuentas, como lo dijo nuestro compañero Juan, muchas de estas resoluciones son tomadas en asamblea. Incluso hay un elemento subjetivo y objetivo en la costumbre, que siempre lo vemos, ¿no? Que es la conducta reiterada y elementos objetivos eh, que hacen ver que esta conducta es obligatoria, vinculante. Y me parece que llega a ser una pregunta incluso contraproducente porque a nosotros no nos parece nada contrario a la Constitución o al orden jurídico cuando hablamos de costumbres civiles o costumbres mercantiles, pero cuando decimos de costumbres indígenas, ahí sí decimos es que genera mucha incertidumbre. Pero, ¿qué es lo que ha realizado la primera sala de la Corte con las costumbres mercantiles? Por ejemplo, con la usura, con los intereses excesivos en ciertos instrumentos mercantiles. Ahí sí vemos que la Corte ha establecido que estos usos y costumbres evidentemente no pueden contravenir el orden público, que están subordinados al imperio de la ley. Y pues precisamente no por ser materia indígena, debemos de tener un cierto prejuicio, ¿no? De que van a ir en perjuicio del derecho. Incluso me parece que el uso de la implementación de los usos y costumbres es una manifestación propia de la autonomía de las comunidades indígenas, porque no se les somete a una legislatura, no se les somete a un cuerpo legislativo. Y muchas veces vemos legislación federal y local que se expide a montones, pero ¿cuál es la eficacia de esta norma, no? ¿De qué te sirve tener decretos, leyes, reformas cada año? Este año ha sido el único que no se ha reformado la Constitución General de la República desde el 17. O sea, han habido tantas reformas a la Constitución y lamentablemente esta sentencia tengo entendido que es del 2021, pero esta problemática tuvo que haber surgido desde el 2002 que se reformó el artículo 2 de la Constitución. O sea, pasó 20 años para que alguien promoviera un asunto, surgiera esta controversia y la Corte decidiera, pues de alguna forma correcta, pero le faltaron algunos elementos, y lo cual es ordinario, es natural, ¿no? La Corte no siempre va a tener la respuesta final y siempre el derecho se trata de ir construyendo sobre la marcha, pero sí vamos demasiado atrasados en reconocer las costumbres indígenas. Me encanta cómo lo aborda Rafa, porque justamente es por donde iba la pregunta, un poquito capciosa, pero es que justamente muchas personas dicen, no, pues, ¿cómo vamos a saber? No va a haber certeza jurídica porque no sé cuáles son las reglas de esta comunidad indígena. Pues no debemos de olvidar que existen sistemas jurídicos de las naciones hasta más imperialistas que se basan en costumbre, que son los países anglosajones, basados por el common law. Por ejemplo, Inglaterra no tiene una constitución, o por lo menos no tiene una constitución escrita. Mucho de su derecho se basa en la costumbre y en las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Entonces podemos ver cómo perfectamente un sistema puede ser exitoso, efectivo, sin necesariamente estar codificado, porque concuerdo totalmente con lo que dices. Que una norma sea efectiva, pues eso no depende de si está o no en un papel, ¿no? O sea, va a depender si se aplica o no, finalmente, y que se aplique de la mejor forma posible, ¿no? Pero, a ver, vámonos contigo, Adrián. No sé si tengas algún comentario sobre todo esto que hemos estado diciendo, o también veía por ahí en la sentencia que existen ciertos factores que se deben de considerar para que se pueda decir que una jurisdicción puede ser indígena. Estaba el factor personal, territorial, el objetivo, el institucional. Entonces, no sé si podamos ahondar un poquito en eso o si quieres dar tu opinión sobre lo ya comentado. Sí, muchas gracias, Jimena. Para ahondar en el punto que tocan mis compañeros Juan y Rafael, lo importante aquí es de que
los abusos y estas arbitrariedades se cometen codificado o sin codificar. O nosotros hemos visto que, como comentó Rafa, que se ha modificado cada año la Constitución a pesar de ser rígida, a pesar de tener estos mecanismos que deberían de impedir que se modifique, se hace año con año y depende del poder en turno hacia qué dirección toma la Constitución y estos ordenamientos que actualmente nos rigen. Entonces, lo importante sería realmente si estos usos y costumbres son efectivos para las comunidades. Y como bien comentó María en su aportación, nosotros no sabemos el contexto de esas comunidades y somos muy ajenos a ellas. Entonces no sabemos realmente si estos mecanismos con los que cuentan son efectivos para estas comunidades y si realmente una codificación le serviría a estos pueblos. Y meter una codificación obligatoria sería atentar contra su normatividad interna y la forma en que ellos se rigen. Perfecto. Oigan, les tengo una mala noticia. Nos hemos terminado con el tiempo del programa. La verdad es que hay muchísimos temas bien interesantes sobre todo esto. Creo que todas sus participaciones han sido, por más, muy enriquecedoras para conocer de esta sentencia, porque, vaya, es importante ver qué resuelve la Corte, pero también es importante irnos a los temas satelitales, ¿no? O sea, todo esto que estábamos comentando al final creo que también es relevante. Y pues bueno, nada más agradecerles por estar aquí de nuevo en el derecho a disentir, poder participar, compartir sus conocimientos, sus opiniones también son sumamente valiosas. Y pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.